Entonces damos inicio a la ponencia Co-creación inteligente para las MIPYMES y el emprendimiento por parte del señor Gerardo Neugopsen. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, segundo intento. Buenos días. Vamos de nuevo. Bueno, les cuento un poquitito de mí, así entramos un poco más de confianza. Suelo decir que esta mitad mía es argentina, esta otra mitad es holandesa, porque viví 20 años en Holanda, y la sonrisa es panameña, porque hace 10 años que vivo muy contento en el Caribe, en Panamá. Me he especializado en estos temas de innovación, creatividad, sobre todo el tema de economía creativa, industrias creativas y culturales. Y lo que quiero compartir con ustedes es un poco lo que venía conversando con mi amiga Luisa Botero sobre hacia dónde estamos yendo, cuál es el futuro de todo lo que estamos haciendo y cómo podemos pensar el futuro en base a la información que… ¿Suena mal? En base a las señales que tenemos hoy. Porque lo que tenemos en claro es que el futuro no va a ser igual que el pasado, eso está clarísimo, pero nadie sabe cómo va a ser ese futuro. Antes de empezar quisiera conocerlos un poquito más. Sé que hay muchas personas que trabajan en el campo de la cultura, del arte, ¿verdad? Antes levantaron la mano mucha gente. ¿Qué otras profesiones tenemos aquí? Que me digan, soy economista, soy arquitecto, soy… Docentes. ¿Docentes de? Comunicadores, docentes, historiadores, ingeniero industrial, psicólogos, ambientalistas. ¿Y de este lado? Generar eventos, okay. Administrador de empresas, artistas, abogados, importante. Bien. Sí, sociólogo. Como suele ocurrir en el campo de la cultura, esto es una nave de locos, ¿verdad? Todos locos, atraídos por el tema de la cultura y la creatividad, nos juntamos para hablar de todo esto. Soy investigador, entonces siempre estoy haciendo preguntas, y una de las preguntas que me tienen muy… Una de las preguntas que me tienen bastante ocupado en este último tiempo es pensar cómo van a cambiar las matrices productivas de nuestros países y de nuestras regiones en los próximos 10, 15, 20 años. Están ocurriendo tantos cambios en lo tecnológico, están ocurriendo tantas transformaciones en nuestra manera de entender y de ver el mundo, que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo va a cambiar todo el tema de la productividad? ¿Cómo va a cambiar el tema? ¿Dónde voy a estar yo como profesional? Abogado, sociólogo, artista, etcétera, dentro de 10, 15, 20 años, ¿verdad? Y otra pregunta que también me tiene bastante intrigado, siendo que soy una persona que trabaja en el campo de la cultura desde hace más de 30, 40 años, ¿por qué tenemos este auge en estos momentos, este interés tan grande por los temas de economía creativa, el tema de la industria creativa? O sea, pareciera como si de repente… todo es naranja, de repente no existía nada y de repente hoy ya somos todos industrias creativas. Y a partir de esas dos preguntas que voy a tratar de compartir con ustedes algunas claves que me parece puede ser interesante para estos desarrollos. Empiezo con el tema de la co-creación, que es lo que nos convoca hoy. Y cuando preparaba la charla me llamó la atención este tema de que el logo de este encuentro tiene este prefijo separado. Y dije… ¿qué significa co? Y casualmente el co está también aquí en el co-ready, así que todo coincide. ¿Qué significa co? ¿Por qué el co? Y resulta que el diccionario nos dice que el co viene del latín cum, que dice unión, reunión, compañía. Y empecé a buscar palabras que empiezan con co. Conocimiento, colaborar, cooperar, compartir, conectar, coparticipar, comunidad, coincidir. ¿Qué es este tema de la co-creación que nos está convocando hoy a todos estos locos que estamos acá sentados de tantas profesiones? Básicamente es establecer conexiones. El futuro es establecer conexiones entre personas, establecer conexiones entre organizaciones, es establecer conexiones entre comunidades, es establecer conexiones con el mundo que está a nuestro alrededor. El modelo de pensamiento que nosotros heredamos de la era industrial, y seguida me meto en ese tema,
nos enseñó a que para entender el mundo tenemos que fragmentar, tenemos que dividir, tenemos que cortar en pedacitos el cadáver para ver cómo funciona el cerebro. Y resulta que ese modelo de pensamiento no nos alcanza para entender la complejidad del mundo que tenemos hoy. La complejidad del mundo que tenemos hoy requiere de establecer conexiones, de todo eso que no se ve, de todo ese intangible que nos vincula y que hace justamente a la solidez de nuestro futuro, a la solidez de los procesos productivos que están viniendo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de co-crear, básicamente lo que estamos hablando es esto. Enseguida voy a profundizar este tema, pero lo que nos está uniendo es generar conexiones desde tantas disciplinas y desde tantos puntos de vista tan diferentes. ¿Cómo entendemos por qué las industrias creativas son tan importantes? ¿Cómo entendemos cómo van a cambiar las matrices productivas? Yo creo que tenemos que ir a la historia. No sé si hay historiadores además aquí. Pero ¿cuál es el momento histórico que estamos viviendo nosotros como seres humanos, como humanidad? Solamente comparable a ese periodo. Se acordarán de la escuela secundaria cuando estudiaron Historia de la Humanidad, que hubo un momento en que se terminó la era agrícola, terminó el medioevo y arrancó exactamente en 1789 la Revolución Industrial y exactamente un par de años más tarde la Revolución Francesa. ¿Y qué pasó en ese momento? O sea, fue una transformación absolutamente radical de todo lo que conocía el ser humano hasta ese momento. ¿Sí? Si no fue la industrialización de los procesos agrícolas, fue abandonar el dogma eclesiástico para abrazar la era de la razón, fue dejar de vivir en la aldea para vivir en las ciudades, fue dejar de concebir la explicación de la vida desde lo divino para que venga un señor Newton y nos hable del determinismo histórico. O sea, el impacto fue absoluto, radical, y la transformación civilizatoria fue total. Pues nosotros estamos viviendo algo muy parecido. Este es el momento que nosotros vivimos hoy. La misma transformación, el mismo grado de impacto, y por eso estamos todos tan desconcertados también. Estamos saliendo de la era industrial, entrando en la era del conocimiento. Es lo que nos toca vivir en estas generaciones, en donde se produce este fenómeno de que nosotros estamos paraditos acá, estamos transitando, ¿sí? Mucho de lo anterior todavía es vigente y mucho de lo nuevo todavía no ha llegado. Y lo que ocurre es que hay un cambio de paradigma productivo que nos está impactando a todos y en todos los niveles. Estamos viendo que el capital intelectual y la creatividad se convierten en los activos más importantes del desarrollo económico en estos momentos. Y obviamente las industrias creativas y culturales se nutren del capital intelectual, se nutren de estos activos intangibles como la creatividad, la innovación, el conocimiento. Entonces ahí empezamos a ver que no es casual que en estos momentos se esté hablando tanto de industrias creativas, es el espíritu de la época. Y creo que es importante que asumamos que estamos en una era de transiciones, que lo que viene no va a tener nada que ver con lo conocido, que es lo que está ocurriendo. Estamos en este momento, en lo que se denomina la cuarta revolución industrial. La realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, que va a tener y ya está teniendo un impacto permanente y cotidiano en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo abordamos toda esta complejidad y cómo le damos cauce para que nos sirva a nuestros proyectos personales y comunitarios? Tengo un amigo muy querido que es Patricio Rivas, un doctor chileno, que él tiene un modelo desarrollado del cual lo tomo en préstamo, y él plantea que en realidad nosotros estamos viviendo en 3 relojes simultáneos, 3 relojes que tienen tiempos diferentes. Estamos conviviendo con el reloj agrícola, salimos de la ciudad y el mundo es agrícola, básicamente. Estamos conviviendo con un reloj industrial, ¿sí?, que es lo que ha ocurrido en los últimos 300 años, y estamos conviviendo con un reloj digital, que es lo que está entrando ahora. Pero ¿qué pasa? Ha ocurrido mucho que en las zonas agrícolas no ha entrado el reloj industrial, pero sí está entrando el reloj digital. Entonces, entender estos tiempos, estos procesos, nos ayuda también a ubicarnos. Según donde estemos territorialmente, vemos que hace tic-tac un reloj u otro, o 2 relojes juntos, o 3. ¿Sí? Entonces, esta es la complejidad del momento que estamos viviendo. Y es a partir de aquí que podemos y tenemos que entender cómo proyectamos nuestro futuro.
Esta consultora, y hablando de los impactos de lo que viene, que es uno de los referentes más interesantes que hay, está haciendo estudios pronósticos sobre qué va a pasar con el empleo en general en el mundo. Y algunos datos curiosos. Las profesiones más demandadas hoy, año 2019, no existían hace 10 años atrás. ¿Sí? Las más demandadas. La fuerza laboral global, es decir, los profesionales que se han formado en los últimos 10, 15, 20, 30 años, van a tener que recategorizarse. O sea, lo que aprendieron para este nuevo mundo ya no les va a servir, van a tener que recategorizar sus conocimientos. Algo más dramático aún, se estima que el 85% de los empleos que se van a necesitar, que van a existir en el 2030, 10 años de acá, todavía no se han inventado, en línea con lo anterior. Ese es el mundo que estamos entrando, que ya estamos. Y algo más dramático aún, se estima que 800 millones de empleos en el mundo van a desaparecer. O sea, para que tengan una idea, 800 millones de empleos, una vez y media la población completa de la Unión Europea. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Y qué hacemos? ¿Dónde va a parar las industrias creativas? ¿Y por qué este auge? Dentro de los estudios que ha hecho McKinsey, y otros investigadores también, aparecen estas tablas donde se analiza el grado de riesgo que una profesión tiene en función del avance de la automatización, de la robotización, etc. Y ellos dicen, todo lo que pueda ser automatizable va a ser automatizado. Todo lo que pueda ser robotizable va a ser robotizado. Fíjense, profesiones como operación telemarketing, contabilidad, los transportistas con este tema de los autos que se manejan solos, analistas financieros, ¿cuáles son las que menos riesgo corren? Y ahí vienen las buenas noticias para nuestro sector. Porque dicen, lo que necesita del contacto humano directo, que te tengo que tocar, médico de familia, está en el rango más bajo. ¿Y quiénes son los siguientes? Los creativos. Porque por suerte hasta ahora no se ha creado el algoritmo de la creatividad. O sea, las máquinas no pueden emular todavía los procesos creativos. Quiere decir que estamos en la zona de seguridad dentro de los próximos años y tenemos que aprovechar esa condición. Tenemos que ver cómo con nuestra creatividad, con nuestros elementos culturales, desarrollamos prosperidad, desarrollamos empleo, desarrollamos riqueza. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Entonces, ¿qué es este tema de la co-creación, co-creatividad y economía creativa? Estamos transformando los paradigmas de desarrollo en lo referido a la innovación. Lo que están viendo ahí es el modelo de innovación tradicional típico, el I+D. ¿Y cuál es la clave aquí para entender? Bueno, que esta es la empresa que tiene como un embudito donde la empresa misma genera sus propias ideas, las desarrolla en busca de un producto o un servicio que sea innovador. Y esto tiene ciertas premisas. Por empezar, que el cliente, el consumidor, es un agente pasivo. ¿Sí? El consumidor es alguien que está sentado esperando a que venga la empresa a decirle, mira, tengo este producto A o este producto B, ¿lo quieres verde, amarillo o azul? Y eso es lo que es. Entonces uno va por la calle mirando la publicidad y dice, me gusta ese. No, pero esa otra empresa mejor. Entonces, dependiendo de la capacidad de convicción a través del marketing de la empresa, tú comprabas una cosa u otra. ¿Qué pasó en el medio? Que dejamos de ser agentes pasivos, los consumidores. Se rompió la fórmula de consumo al momento que tenemos redes sociales, al momento que yo le voy a preguntar a él, oye, esa cámara que tienes, no voy a mirar la publicidad de Sony, le voy a preguntar a él que la está usando a través de las redes y voy a ir a los foros. Y si él me dice, no, mira, no te lo compres, yo no lo voy a comprar, por más que Sony me diga que esa es la mejor cámara. ¿Se entiende? Entonces, se están también transformando los procesos de creación de valor a partir del cambio de funcionalidad de cada uno de los actores que intervienen. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y acá viene el tema de la co-creación, es hacia modelos co-creativos. Los nuevos modelos de desarrollo de innovación dicen, ok, esta es mi empresa, pero mi empresa tiene ventanas abiertas, sobre todo a la experiencia del cliente. Oye, señora clienta, venga, vamos a diseñar un producto a futuro, pero quiero saber a usted cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, en el momento del diseño, no al final. Y además se nutre de ideas, se nutre de experiencias, se nutre de
otras organizaciones para generar nuevos modelos de innovación y de creación de valor. Eso es lo que llamamos la co-creación. ¿Cómo opera esto? Bueno, lamentablemente se pierde, pero por ejemplo, si lo miramos en el campo del turismo, vemos que el modelo tradicional es, bueno, vamos a producir destinos, productos, servicios y lo vamos a promocionar. Tengo el mejor hotel, tengo el parque más bonito, venga y compre, ¿sí? Ese modelo quedó ya obsoleto. ¿Y cómo es el modelo actual? Así, complejo, en donde interviene la experiencia del usuario central, los destinos, el impacto local, la sostenibilidad, la innovación. Eso es co-creación. ¿Se entiende? Entonces, no es que está cambiando solamente la posibilidad de dialogar, está cambiando todo el paradigma de construcción, de creación de valor, sustentado sobre todo en elementos intangibles. Y recuerden esta palabra, intangible, porque lo vamos a estar viendo a lo largo de la charla mucho, ¿sí? Entonces, los nuevos modelos de desarrollo justamente se sustentan en estos procesos de co-creación, en donde ella, que es, ¿tu profesión es? ¿Pero tu profesión? OP. Organizadora. Ella es organizadora, por ahí teníamos un sociólogo, por ahí tenemos un abogado. Nos juntamos y tomamos, que va a ser la actividad que van a hacer ustedes por la tarde o cuando terminamos con las charlas, y vamos a crear cosas nuevas a partir de las distintas visiones de cada uno. ¿Ok? Eso es co-creación. Ahora bien, ¿qué es la famosa economía creativa? ¿Alguien me puede definir en esta sala qué es economía creativa? ¿Quién se anima? Silencio. Estamos en un congreso de economía creativa, gente. O naranja, sí. ¿Quién define? Bien, ese es el gran desafío que tenemos, entender de qué se trata todo esto. Voy a tratar de ser un poco didáctico, así como yo lo entiendo. Espero que les sirva a ustedes. Si tomamos la economía como ordenadora de los recursos que el ser humano necesita para su desarrollo, para ¿sí? el ordenamiento eficiente de los recursos, tangibles e intangibles. Y lo unimos con tecnología, pero no solamente la tecnología digital, la ancestral también. La piedra para moler el maíz es una tecnología, ¿sí? Entonces, no importa la categoría. Y buscamos a partir de esta unión el desarrollo sostenible de nuestras regiones. ¿Sí? Pensar en las generaciones futuras, pensar que legamos un mundo sostenible a nuestros hijos, a nuestros nietos, etc. Pero, y acá viene el pero, para hacer eso vamos a utilizar básicamente activos intangibles. ¿Sí? La industria tradicional utiliza activos tangibles, nosotros utilizamos activos intangibles, como por ejemplo creatividad, cultura, patrimonio intangible, conocimiento, innovación, etc. Pero también activos tangibles, pero lo principal es eso, voy a producir algo a partir de esos elementos, de mi creatividad, de mi cultura, etc. Por ejemplo, yo puedo montar una editorial de libros en estos momentos absolutamente digital, no necesito ningún recurso tangible para producirlo, necesito el equipamiento, pero yo te puedo vender a todo el mundo aquí libros digitales, iguales que los libros en papel, que no tienen el olorcito del libro de papel, obviamente, pero tengo una editorial y vivo de eso y apoyo el desarrollo sustentable. ¿Se entiende? Entonces, tecnología más economía, desarrollo sostenible, activos intangibles para producir ¿qué? Bienes, servicios, contenidos y experiencias. ¿Qué es lo que genera la economía creativa? ¿Sí? Y que tiene además particularidades. Que tiene, por un lado, valor de mercado lo que voy a producir. Le puedo poner un precio y vendértelo. Pero más importante que el valor de mercado es el valor simbólico que carga, que enseguida luego lo vamos a desarrollar. ¿Sí? El bien, servicio, contenido o experiencia está dotado de múltiples valores. Valor patrimonial, valor histórico, valor sentimental, valor estético, valor emocional, etcétera, etcétera. En un libro, en un cuadro, en un recorrido cultural, en un producto gastronómico, ¿sí? Uno no va a un restaurante especializado como el de nuestro amigo para comer papa y tomate. Uno va por la forma particular en que él organiza
y procesa todo eso para darnos un sabor nuevo, diferente, etc. Ese valor es un intangible. ¿Se entiende? Entonces, tenemos qué vamos a producir. Y lo vamos a hacer a través de modelos de negocios muy particulares, que es lo que veníamos hablando en el viaje con Lázaro y con Clara Mónica. La economía tradicional, ¿qué te dice? ¿Para qué montas una empresa? ¿Para qué uno pone una empresa? Para ganar platita, ¿verdad? Dicho formalmente es la maximización del beneficio económico. Eso es lo más importante para cualquier empresa. Y no importa qué pasa con el resto. No importa si para subsistir tengo que echar 500 personas, no importa el daño ecológico que pueda estar, porque a mí lo que me enseña es que yo tengo que maximizar beneficio económico. Estas empresas, estos emprendimientos, buscan, no me busca. ¿Qué pasó? ¿Me puedes pasar ahí, por favor? Estos modelos de negocios buscan. No dejó de funcionar. Pero dale con la flechita. Ah. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pasa? No, pero no está pasando. Ahí se congeló. No, pero no es ese. ¿Y por qué no pasa allá? Sácalo. Ahí está. Se fue todo junto ahora. No miren. Sorpresa. Entonces, las empresas del sector de industrias creativas no buscan solo el beneficio económico, sino que buscan múltiples beneficios. Y eso es lo que la diferencia de empresas de cualquier otro sector. Nosotros, en el campo de las industrias creativas, buscamos al mismo nivel de importancia el beneficio económico, el beneficio social, el beneficio cultural, el beneficio estético, etcétera, etcétera, etcétera. Economía más tecnología, desarrollo sostenible, materia prima es intangible fundamentalmente, generamos bienes, servicios, contenidos o experiencias con valor de mercado simbólico y buscamos múltiples beneficios, ¿sí? Para satisfacer necesidades humanas fundamentales que después las vamos a ver. Si tenemos esta fórmula, podemos estar hablando de economía creativa. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién ejecuta? ¿Quién hace la economía creativa? En el corazón de la economía creativa están las industrias culturales y creativas, que se operativizan a través de micro, pequeñas y medianas empresas, guiadas por generalmente emprendedores. ¿Les sirve esta explicación de la economía creativa? Porque la estoy ensayando, ¿eh? La estoy poniendo a prueba. Exacto. Esto nos lleva a que todos los procesos productivos, todos los procesos, son muy diferentes a los de una empresa que fabrica muebles, o fabrica leche, ofrece servicios financieros. Porque estamos trabajando con intangibles, porque estamos buscando múltiples beneficios, porque el valor no está dado por su uso. Cuidado con esto. Si yo fabrico sillas, el valor de la silla está dado fundamentalmente por su valor de uso, porque me puedo sentar y comer tranquilo. Puede ser más bonita, más cara, ¿sí? Pero el valor de venta, de cambio de una silla está dada por su uso. En el campo de las industrias creativas no está dado sino por su valor simbólico, por el valor que él, como consumidor de arte, etcétera, decida si es valioso o no. Entonces, los bienes, servicios, contenidos y experiencias no tienen un valor predefinido como puede tener una silla, que yo sé que una silla en el mercado colombiano puede valer entre tanto y tanto. Si no, pregúntele al pobre Van Gogh, que se murió pobre y sin una oreja, y en su momento nadie valoraba su obra, porque no había un público que lo valore. Es más, lo maltrataban, porque decía, este tipo está loco, y estaba loco, pero más allá de eso era un genio, ¿sí? Pero 150 años más tarde, su obra es una de las más cotizadas. Lo mismo le pasó al compatriota de ustedes, a García Márquez, con 100 años de soledad. Cuando él mandó la primera edición a España, el editor allá dijo, esto es una porquería, mándenselo de vuelta, ¿sí? Y hace 10 años atrás, el manuscrito de 100 años de soledad salió a
no a la venta, sino al remate, a subasta, por $500,000. El manuscrito, el mismo papel que 50, 60 años atrás no valía nada para ese editor. ¿Se entiende? Entonces, el valor económico, el valor de cambio que tienen los bienes, servicios, contenidos y experiencias de nuestro sector no es intrínseco, está dado por el público. Por eso es tan importante entender cómo son estos procesos de co-creación. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, todo lo que veamos lo vamos a estar analizando desde esta perspectiva, desde la perspectiva del emprendimiento y desde el emprendedor, ¿sí? De las MIPYMES culturales y creativas. ¿Cómo impacta esto? Segunda clave, en el pensamiento económico de nuestro mundo. Y esto sí tiene que ver con lo que viene y con lo que ya está aquí. Nosotros estamos en esta transformación, pasando de una economía de activos tangibles, ¿sí? ¿Cuál es la definición? ¿Hay algún economista aquí? ¡Ah, qué suerte! No, digo qué suerte porque después a ver si digo alguna macana y me dicen, no, sí, está equivocado. ¿Cuál es la definición clásica? Una de las definiciones clásicas de la economía es la administración eficiente de los recursos tangibles que son escasos y finitos. O sea, lo que es valioso hay poco y se acaba, ¿verdad? Estamos pasando a una economía de activos intangibles, no solo en el campo de la cultura, como vamos a ver enseguida. Esa definición lo que nos trae es lo que se llama la lógica de la escasez, que es inherente al modelo de pensamiento neoliberal en el cual estamos todos sumergidos. ¿Y qué es lo interesante o relevante de esto? Que son los modelos de éxito. O sea, la maximización del beneficio económico. O sea, si tú puedes mostrar que tienes un B&B en la puerta, tienes propiedades y tienes una cuenta de banco con mucha plata, eres un éxito. Ahora, si no tienes nada de eso, eres un loser, ¿sí? Entonces, el modelo de éxito en nuestra sociedad está determinado en gran medida por tu capacidad de acumulación de esos bienes que son escasos e infinitos. Eso lo vamos a dejar. En cambio, en la era del conocimiento, en la cual, como vimos antes, estamos entrando ahora, este señor Manuel Castells, que es uno de los pensadores más relevantes, dice, la productividad, la fuente de la productividad en la era del conocimiento está en la generación de conocimiento, en el procesamiento de la información y en la comunicación simbólica. Señoras y señores, eso es la cultura. La cultura lo que hace es generar conocimiento, procesar información y comunicarse de manera simbólica. Entonces vemos que desde la nueva economía hay una simetría total con los procesos culturales que vienen desde el origen del ser humano. Entonces no es casual que en estos momentos las industrias creativas tengan el auge que están teniendo, porque está en sintonía con el espíritu de la época. ¿Se entiende? Entonces, entramos en lo que se está llamando la lógica de la abundancia. ¿Por qué? Porque la creatividad, el conocimiento, la cultura son infinitas. Es decir, que el activo principal que utiliza el campo de las industrias creativas es infinito. La creatividad es infinita, el conocimiento es infinito, la cultura es infinita. Entonces, mirado desde el punto de vista de la economía, entramos en estos procesos de pensar a los procesos económicos de una lógica de abundancia. De hecho, cuando ustedes entran a Internet, en términos de escasez y abundancia, ¿qué encuentran? Abundancia, ¿verdad? Todo, está todo. Y además no tengo que pagar por muchísimos servicios. ¿Cómo? ¿Sí? Rompe con toda la lógica de la que veníamos acostumbrados, que si usted quiere usar un servicio, pague. Y si no paga, no puede. No tiene acceso, exactamente. Entonces, lo que realmente está en proceso de cambio es la percepción del valor económico productivo de la cultura. Y como decía antes Clara Mónica, no solo eso, sino está en cambio la percepción del valor social y del valor político que debe jugar la cultura en nuestras sociedades. ¿Sí? Porque recién también veníamos para aquí y veníamos conversando desde hace 15 años que hay informes así gruesos de Naciones Unidas, Banco Mundial, del BID, etcétera, diciendo la cultura genera el 7% del PBI mundial. O sea que la información está ahí. Sin embargo, la percepción es que de la cultura no se vive. ¿Sí? Es como un mandato que traemos de generaciones anteriores y muchos de ustedes seguramente cuando era joven fue a su papá y le dijo, papá, quiero ser bailarín, quiero ser artista, y el papá lo miró serio, así con esa mirada de los padres, y dijo, estudia algo que te dé de comer y después haz lo que quieras, o no, ¿cuántos? Levante la mano, ¿cuántos da? ¿Verdad? Porque en nuestra sociedad de la cultura no se vive, casi como un mandamiento.
Entonces, lo que está ocurriendo con todos estos procesos es que está abandonando esa funcionalidad ornamental y de eventos y de eso que se hace cuando no se hace cosas productivas, ocio y tiempo libre, para resignificar su sentido transformador, para convertirse en un agente productivo, económico, transformador de lo social, de lo cultural y de lo productivo. Eso es lo que nos está pasando. Creatividad, cultura, conocimiento, información, activos intangibles que están moviendo la economía mundial en estos momentos. Y si no me creen, porque tienen todo el derecho a no creerme, pregúntenle a cualquiera de estas empresas. Porque todas estas empresas, líderes en sus respectivas industrias, ¿sí? Starbucks no vende café. Si alguno piensa que Starbucks vende café, no vende café. Usted está pagando 3 veces más el valor del café por una experiencia. ¿Sí? Y lo mismo pasa con todas esas empresas. Y fíjense que no estamos hablando solamente del campo de la cultura. 3M es la que fabrica abrasivos y infinidad de cantidad de cosas. Es una empresa que tiene más de 100 años. ¿Sí? Y aplica permanentemente estos conceptos de innovación, de creatividad, etc. Y es líder en patentamiento. ¿Se entiende? Este es el espíritu de la época que estamos viviendo. Entonces, lo que estamos llevando es a la valoración de los recursos intangibles como generadores de riqueza económica, bienestar, etc. ¿Qué características tiene en términos económicos, la cultura, todo esto que estamos hablando? Muy interesantes. ¿Por qué? Primero porque, como ya vimos, son abundantes e infinitos. Segundo, a diferencia de este aparato que tengo en la mano, dentro de un año esto se va a degradar y lo voy a tener que tirar porque todo lo tangible se degrada con su uso. Al revés de los recursos intangibles de la cultura y de la creatividad. Cuanto más se usa la producción de un creativo, más valor adquiere, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuanto más usamos la creatividad, más incrementa su valor. Cuanto más usamos el conocimiento, más incrementa su valor. Otra característica, la distribución y uso puede ser masivo y simultáneo. Este aparatito solamente lo puedo usar yo en este momento, nadie más. En cambio, les puedo pedir a todos ustedes, y si estuviéramos transmitiendo por internet, que se metan en mi sitio web, descarguen ahí un video, un programa, y simultáneamente todos los podemos ver y lo podemos disfrutar y aprovechar. O sea, piensen en términos de emprendimiento, lo que eso significa. O sea, cómo mi mentalidad de emprendedor cambia si pienso en un libro o si pienso en un libro digital y las posibilidades que eso me abre como emprendedor de la era digital. Otro tema importante, el costo marginal tiende a cero. ¿Qué significa? Yo para producir esto, además de las maquinarias, etcétera, que necesito materia prima para hacerlo, que eso me cuesta. Eso se llama el costo marginal de producción. Los bienes, servicios, experiencias del campo de la industria, como son digitales, no tienen costos marginales. Así que nosotros aquí tenemos una banda musical, los tres. Él toca el contrabajo, él toca la batería y yo bailo. ¿Sí? Y vamos a producir, no, canto mejor, vamos a hacer que yo canto. Nosotros tres nos va súper bien, nos presentamos, tenemos éxito, no nos tiran muchos tomates y decidimos producir un CD. ¿Sí? Entonces, primero que lo podemos hacer con esa máquina que está ahí, si es más o menos potente. Y segundo, que yo puedo montar un e-commerce y venderlo a través del e-commerce. Puedo hacer conciertos en vivo desde mi computadora a través de internet. Puedo distribuir gratuitamente, o sea, con costo cero, una vez que lo vendí, la entrega a ella, que es fanática, mirá la cara de fanática que tiene de nosotros, ella nos adora, ella pagó por las canciones y yo enviarle nuestra canción a ella me costó cero, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo cambia mi mentalidad como emprendedor cuando me doy cuenta que lo que puedo producir tiene costo marginal cero? ¿Sí? Me cambia toda la lógica de mi modelo de negocios. Y sobre todo esto, crea valor a futuro porque no son depredadores de la naturaleza. Un tema que es discutible en algunos casos, pero no necesitamos arrancar de la tierra materia prima, los libros tal vez, pero todo lo digital no necesita de arrancar de la tierra ni digamos, la polución para producir. Entonces, para cerrar este capítulo de la economía, una frase, volvemos ahora al arte, a la literatura. Si aquí mi amigo tiene una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos, cada uno de nosotros va a tener una manzana, ¿verdad? Con la premisa de que si él o yo no nos comemos la manzana en 2 semanas, la manzana se pudrió y no tenemos más nada. Ahora bien,
¿Cómo cambia la economía, el pensamiento económico? Si él tiene una idea y yo tengo una idea y les intercambiamos, ambos tenemos 2 ideas. Y de las 2 pueden salir 4, y de las 4, 8 y así exponencialmente. Que no se van a degradar, que no se van a perder, solamente se puede reproducir y crecer. Una frase del escritor irlandés George Bernard Shaw, ¿sí? Esta frase para mí sintetiza el espíritu de la época y es un poco lo que debemos internalizar si queremos estar a tono con todo lo que está pasando. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok. Tercer elemento, las necesidades humanas y la cultura. Que yo personalmente pienso que es una pregunta que no nos hacemos lo suficiente. ¿Qué necesidades humanas satisface la cultura? Porque digo, si hay un mercado de la cultura, si hay un mercado de la música, de la pintura, del arte, de la gastronomía, es porque del otro lado hay una necesidad, ¿verdad? Si no hay necesidad, no hay mercado. Eso es desde mucho antes del capitalismo, ¿sí? Si no hay necesidad, no hay mercado. Entonces, si hay mercado, ¿qué necesidades humanas está satisfaciendo la cultura? Dicho de otra manera, ¿qué compramos cuando compramos cultura? ¿Qué necesidades personales estamos satisfaciendo? ¿Y cuán importante es para los seres humanos ese consumo? Cuando usted compra un libro, usted no compra los 400 gramos de papel y los 100 cc de tinta, ¿verdad? Cuando usted va al cine, no alquila la butaca por los 73 minutos, ¿verdad? Uno va a consumir, entre comillas, una experiencia, una narrativa, una historia. Todo en el campo de la cultura son narrativas, son historias, ¿sí? Que están dotadas de múltiples elementos, ¿sí? El placer intelectual, el placer estético, el placer de los sabores en el campo de la gastronomía, ser parte de una moda, una tendencia, tener información, conocimientos, tener la experiencia, la vivencia, alimentar el sentido de pertenencia y de identidad, la libertad, conectarnos con lo creativo. Todo esto, aunque en la economía tradicional no está valorado como fundamental, son necesidades fundamentales del ser humano. Todo eso. Sin esto, es como que no somos nada, ¿sí? Si no tenemos esta pertenencia, esta identidad, etc. Entonces, cada uno de los elementos que se producen en el campo de la cultura y de las industrias creativas está dotado de múltiples valores, ¿sí? Tiene un valor intelectual o estético, tiene valor patrimonial o histórico, emocional o sentimental, experiencia, económico, comercial, ¿sí? Cada objeto, cada libro, cada cuadro, cada plato de comida está lleno de todos estos valores. Entonces nos toca a nosotros como emprendedores, por eso hablo desde el lugar del emprendedor, entender que lo que se consume cuando se consume un libro o una comida o un videojuego, en realidad es todo esto. Cuando yo pago, pago por todo esto. Entonces, básicamente, pienso que las culturas son narraciones, son historias. Cuando aquí nuestro amigo Botero prepara un plato con las técnicas más modernas, en realidad, de nuevo, yo no voy a comer papa y tomate. Voy a comer la forma, la narrativa especial que él utiliza, las tecnologías que utiliza para esa papa y ese tomate darle un sabor diferente. Me está contando su manera de ver la gastronomía, ¿sí? Obviamente los cuadros, los libros, los paseos culturales, todos esos son historias. Historias que tienen ¿qué? La importancia es esta. Nos permite construir nuestra identidad, permite construir conocimiento, pertenencia, placer, memoria. Eso es lo que consumimos cuando consumimos cultura, ¿sí? Son necesidades humanas fundamentales. Entonces nos da elementos para saber de dónde venimos, esencial, dónde estamos, fundamental, y nos da herramientas para elegir nuestro futuro, hacia dónde podemos ir con todo esto. Y en estos momentos de tanta incertidumbre, eso es algo vital, y eso lo está dando la cultura. Ok, entonces, todo esto, como decíamos antes, se construye desde lo simbólico, y cada cultura, cada territorio, cada pueblo, cada barrio, cada familia tiene sus propios códigos, ¿sí? Y es un proceso de inmersión total. O sea, pensemos en el cine o en una sala de teatro. Ese recorte de la realidad, ese entrar en una caja negra que se va a poner oscura en un momento, nos sumerge en una historia que nos están contando, ¿verdad? Lo mismo nos pasa con un libro. Cuando un libro te atrapa, ¿qué pasa con el mundo alrededor?
se desaparece. Cuando estás escuchando una música que te fascina, tienes los auriculares, ¿qué pasó con el mundo alrededor? O sea, la cultura es un proceso de inmersión total que nos está alimentando justamente todos estos aspectos del ser humano, de lo que es ser humano, la pertenencia, la identidad, el sentido, la noción histórica, la construcción del otro, ¿sí? Por eso digo que es el gran calmante de los nervios de la humanidad. El lexotanil del siglo XXI es la cultura. ¿Sí? Y nos da estos elementos para continuar construyendo la gran aventura humana. Ok, vamos entonces a lo pragmático, a emprender en cultura. ¿Cuál es la esencia? Cuando un creativo, llámese un programador que hace un videojuego, un chef innovador, una arquitecta que está buscando el desarrollo urbano de una manera innovadora, ¿sí? Lo que está haciendo en ese momento es haciendo actos creativos, ¿sí? Cuando él termina de poner la última cerecita, no sé si usa cereza o qué, y dice, aquí está mi plato, ¿sí? Lo que ha hecho es un acto creativo, que como decíamos antes, en ese momento todavía no tiene valor de cambio, porque tiene que venir alguien y probarlo y decir, wow, qué buena esa cocina. ¿Sí? En ese momento es un acto creativo que es valioso para él y para su familia y sus amigos. Entonces, para que un acto creativo se transforme en un bien, un servicio, un contenido con valor de cambio, con valor de mercado, ese acto creativo tiene que circular por la sociedad. ¿Qué es lo que hacemos los emprendedores? Tomar actos creativos, ponerlos a circular por la sociedad y hacer que la sociedad lo ponga en valor. Piensen en Van Gogh, piensen en García Márquez. ¿Se entiende? Entonces, al circular y al ser exitoso, obviamente, va a ir incrementando su valor, por lo que decíamos antes. Los bienes, servicios, etcétera, de este sector incrementan su valor con su uso. Pero para eso necesitamos que lo que creemos sea significativo para alguien, que los procesos sean adecuados al emprendedurismo y que además haya un público que lo valore. Si no hay un público del otro lado, tenemos un acto creativo, no tenemos bienes culturales creativos con valor de cambio. ¿Sí? Y es ahí donde aparece la figura del emprendedor, que es quien comprende estos procesos y crea las condiciones para transformar el acto creativo en un bien de cambio. ¿Se entiende? Esa es la esencia del emprendedurismo en el campo de la cultura, que es bien diferente que si fabrica sillas y vende sillas. Es otro proceso. Por eso es tan complejo analizar el campo de las industrias creativas desde la economía tradicional, porque estas variables no existen en la economía tradicional. ¿Sí? Entonces entramos en lo que a mí me gusta llamar la espiral virtuosa de creación del valor de la cultura. ¿Cómo es el proceso emprendedor en este campo? Tenemos por un lado las propuestas de valor. Libros, canciones, música, gastronomía, arquitectura, etcétera, etcétera, que están dotados, como decíamos antes, de múltiples valores, no uno solo. Y del otro lado tenemos los públicos, que a veces ni siquiera existen todavía. Si no, pregúntele a Van Gogh de nuevo. Pero los públicos tienen intereses, necesidades, deseos, motivaciones. Y lo que queremos a través de todos estos procesos es generar percepción de valor. Que estas personas perciban que las propuestas de valor de aquí son valiosas y estén dispuestas a invertir en eso. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde empieza realmente el proceso emprendedor, que va a ocurrir ¿cómo? A partir del estudio de la realidad donde voy a intervenir, análisis de mercado, proceso de producción, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con lo racional, para a través de procesos de comunicación, distribución y entrega, capturar valor también. Y la captura de valor en el campo de la cultura no es solamente dinero. Pues mi trayectoria como artista o como creador pesa tanto como la pieza que acabo de producir, mi nombre, la firma, ¿sí? El reconocimiento, la reputación, la trayectoria, los procesos que se generan, la creación de un mercado propio. Todo eso es lo que debe hacer un emprendedor para llevar adelante emprendimientos. Por eso hablo de espiral virtuosa de crecimiento, porque generalmente empieza en algo muy chiquito, una producción, y va creciendo, va creciendo, va creciendo cada vez más. Porque recordemos que ese público, si yo soy escritor y publico un libro, cada uno de ustedes, si les gusta lo que yo publico, va a comprar un ejemplar.
No más. O sea, a lo mejor compra otro para regalárselo a un amigo, pero no más. O sea que lo que el mismo mercado espera es que yo siga produciendo, que yo siga generando innovación, que siga generando valor a partir de todo esto. Entonces, el proceso emprendedor en el campo de las industrias creativas pasa por estas dimensiones. Y todavía los expertos no terminamos de ponernos de acuerdo qué entra y qué no entra dentro de las industrias creativas. Ese es el modelo, por ejemplo, de Naciones Unidas, de la UNCTAD. Este es el modelo del BID. Y como ven, son lógicas diferentes, pero lo importante es entender los procesos que ocurren dentro de estos sectores. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Y como vemos, yo creo que lo interesante de hablar de industrias creativas es que se ha creado un ámbito de diálogo entre actores que hasta ahora no tenían una razón para dialogar. O sea, que tiene que haber un gastronómico con un pintor. O sea, sí, el pintor puede poner bonita el restaurante, pero intrínsecamente, ¿qué tienen en común? Bueno, las industrias creativas lo que ha creado es ese espacio para poder dialogar desde la creatividad, desde la innovación, entre todos estos sectores que vemos ahí, generando a su vez nuevos espacios productivos, nuevos lenguajes, nuevas, ¿sí?, en la convergencia de todo esto. Bien, otra clave para entender lo que nos está pasando, lo digital. Lo digital no como la digitalización de los procesos industriales, ya pasamos por ahí. La tercera revolución industrial fue la digitalización de los procesos industriales. Lo digital ahora es el ámbito en donde nos movemos, es nuestra cotidianeidad, es eso. No es solamente estar corriendo detrás de la nueva tecnología. El momento que yo tengo en mi bolsillo, y lo voy a sacar porque lo tengo, este aparatito, ¿sí?, un teléfono inteligente que todos tenemos, nosotros ya dejamos de ser ese señor corriendo detrás de la tecnología para pasar a ser un nodo dentro de redes, dentro de redes, dentro de redes. Eso es lo que somos hoy. Estamos continuamente emitiendo información, aún si no sabemos. En este momento Google sabe que ayer me vine para Colombia, que estoy en Marinilla, y estamos generando información involuntaria, pero ¿qué pasa si nos apropiamos de ese mecanismo? Y entendemos que todos estamos co-creando permanentemente y diseñamos los modelos de negocios a partir de estas nuevas lógicas. Ya no a partir de mi localcito chiquito, sino mi local como un nodo dentro de redes. ¿Cómo cambia mi visión de un modelo de negocios? Mirándolo de esta manera. Porque lo mismo que nos ocurre como individuos, nos está ocurriendo como empresas, como organizaciones. Antes, una organización era eso, un cúmulo de personas trabajando con un mismo objetivo, conectados al exterior por dos cablecitos, la línea de teléfono y la línea de internet, que generalmente iban juntas. Hoy eso ya no es así. Hoy la organización también es un nodo dentro de redes, dentro de redes, dentro de redes. Entonces, si yo pienso a mi empresa ya no como un ente aislado, sino como un nodo que articula y que co-crea permanentemente con otros, cambia mi modelo de negocio, cambia mi percepción de lo que puedo hacer. Ya no soy yo solo. Ya estoy con el señor allá y con el señor allá. Estamos creando una red. ¿Y qué hacemos juntos? ¿Qué co-creamos? ¿Se entiende? Ok. Bueno, un ejemplo de lo que es hoy las redes para un artista, ¿no? O sea, es infinita la cantidad de redes que están a disposición gratuitamente, la mayoría, para que un artista dé a conocer su obra, ¿sí?, para compartir, para acercarse a los fans, para promover, etcétera, etcétera. Si un productor, un emprendedor de la música entiende esto, se le abrió un universo de posibilidades a costo prácticamente cero, además. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos que nos tenemos que apropiar si queremos llevar adelante emprendimientos y desarrollos en el campo de las industrias creativas. Bien. Como decía al principio, ¿qué es la economía creativa? Es el encuentro entre los intangibles de la cultura, la creatividad, el conocimiento, con la economía, con lo social, con la tecnología, para generar múltiples beneficios, ¿se acuerdan? Y eso es lo que llamamos economía creativa. Y dentro de la economía creativa están las industrias creativas y culturales. Ahora bien,
¿Qué son realmente? ¿Sí? Y aquí aparece un elemento muy interesante, porque estamos pensando que las industrias creativas son un producto del siglo XXI. Mentira. Miren. ¿Conocen ese dibujo? ¿Sí? Ese dibujito tiene casi 30.000 años. ¿Sí? Es una pintura rupestre de los prehistóricos en el sur de España. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Cazar. Pero apliquemos los criterios que estamos analizando. En un lenguaje simbólico, alguien o alguienes ha legado, ha plasmado en un lenguaje simbólico cómo era la economía en ese momento. Es decir, que cultura y economía ya estaban conectadas desde el inicio de la humanidad. Lo que pasa es que la economía tradicional que conocemos no hace esa lectura. Se dice, mira, un dibujo de 30.000 años, por eso es valioso. No. Este tema de simbolizar, utilizar lenguajes simbólicos y de vincular los procesos productivos ya aparece en los albores de la humanidad. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro legado, de ahí venimos nosotros. Que además después va a continuar en los chamanes. En todas las culturas del mundo aparece la figura del chamán con distintos nombres, que es el primer gestor cultural. Es el que comunica la vida espiritual con la vida material. Y seguimos. En la antigua Grecia, los festivales de teatro, están todavía los anfiteatros para 40, 50.000 personas, que eran financiadas además por los ricos de la época. ¿Sí? Tenemos el mecenazgo en el medioevo, las empresas culturales en el Renacimiento, Shakespeare, con su teatro El Globe, que tenía socios capitalistas que ponían plata para que el teatro existiera. Es decir, que tenemos una tradición muy, muy larga que no la estamos poniendo en valor. Arquitecta, señora arquitecta, ¿de dónde viene la arquitectura? Originariamente, ¿cuáles son los referentes? Ay. La clásica, los griegos, ¿sí? El arquitecto se siente orgulloso de ser heredero de esa tradición, lo mismo que el médico se siente heredero y los matemáticos de toda esa tradición. En el campo de la cultura no hemos puesto en valor nuestra historia, y es esta, es una historia que es de las primeras historias que tiene el ser humano. ¿Sí? Y llegamos a hoy, ¿sí? La economía naranja. O sea que hay un camino recorrido que tenemos que entender que es esencial en la vida del ser humano. ¿Y cómo aplica todo esto? ¿Cómo se transforma todo esto en la práctica? Y aquí viene cómo opera nuestros emprendimientos en la realidad, la mirada sistémica. Imagínense, hay una sala de teatro, imagino aquí en Marinilla. Dos. ¿Cómo se llama? Una privada. Ok. Vamos a Gigante. En Gigante, que tiene una capacidad de... Girante. Tengo que venir. ¿Qué capacidad tiene más o menos? 300 personas. Bien. 600. Imaginemos, en Girante el próximo viernes a la noche se presenta un espectáculo artístico. ¿Sí? Artistas, músicos... Piensen en estos momentos en los flujos económicos. ¿Quién gana plata con eso? Obviamente, los artistas que están arriba del escenario van a ganar plata. El productor, el manager, si hay derechos autorales también se paga. ¿Sí? Arriba del escenario ya se está produciendo un movimiento económico. Vamos un poquito más lejos. El mismo teatro, Girante, es privado. El dueño de Girante gana plata porque hay un artista en el escenario, ¿verdad? Todos los que trabajan ahí, los técnicos, iluminadores, vestuaristas, decoradores, seguridad, limpieza, mantenimiento, si hay un cafecito, el que vende café, si hay merchandising, todos esos van a vender y van a recibir dinero porque hay un artista en el escenario. ¿Sí? Miramos el escenario. Vamos más lejos todavía. Antes, durante y después del espectáculo, todos los procesos comunicacionales, diseño gráfico, diseño de internet, la prensa, la publicidad, todos esos están ganando plata porque el próximo viernes va a haber un espectáculo. Durante el transporte, el estacionamiento, ¿sí? El Uber, no sé si hay Uber aquí, los taxis, ¿sí? El comercio, ¿sí?
Después, ¿qué hacemos después? ¿No? Hoy nos vamos al teatro. ¿Qué hacemos después del teatro? Vamos a comer, ¿verdad? O sea que la gastronomía resulta impactada de manera directa porque ese viernes hubo un artista sobre el escenario. ¿Se entiende? Vamos más lejos todavía. Resulta que yo tengo niños pequeños y no tengo con quién dejarlos, contrato a una niñera. Esa niñera va a ganar plata esa noche porque yo voy a ver el espectáculo. Mi señora se fue al salón de belleza porque quiere estar bonita, ¿sí? El salón de belleza. Y hay una conexión directa. No es que fue al salón de belleza porque va siempre. Fue porque vamos a ir al teatro. Yo me compré este traje porque si mi señora está guapa, yo también quiero estar guapo, obviamente. El señor de la tienda que me vendió el traje gana porque yo voy a ir al teatro, porque quiero estar guapo, ¿sí? ¿Y quién es el que más recauda de todo esto? El Estado, porque todas esas actividades tributan al Estado. Se entiende entonces que no son subsidios lo que nosotros recibimos en el campo de la cultura. Es un retorno indirecto porque hay un artista en el escenario. Pero es todavía más grave el asunto, porque detrás de cada una de esas actividades hay proveedores que también ven incrementadas sus ventas, los equipos de sonido, los equipos de audio, la gastronomía, que sabe que el viernes a la noche tiene que comprar más porque va a tener... ¿sí? Entonces, fíjense la cadena productiva, el impacto económico que genera una obra de teatro en un escenario un viernes a la noche en Marinilla. Si yo lo leo solamente desde la perspectiva economicista a la que estamos habituados, lo que voy a mirar son los flujos económicos. ¿Cómo lee la economía creativa? Dice, los múltiples beneficios que esto genera. El beneficio estético, el beneficio cultural, el beneficio social de tener una sociedad en paz, una sociedad donde la gente se reúne para disfrutar y no se va al tema de las maras y ¿sí? Todos los problemas sociales que surgen. O sea que, fíjense lo que genera la cultura, si hacemos estas lecturas sistémicas. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de los procesos sistémicos dentro de la cultura, por ejemplo, fíjense, esos son todos los actores que intervienen, prácticamente todos los actores que intervienen en todo el proceso de producción de una obra teatral, que van a ser directa o indirectamente impactados porque en el medio hay un señor emprendedor que se le ocurrió montar una obra en, ¿cómo era el nombre? Girante. Sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo cambia mi modelo de negocios cuando en lugar de yo pensar que voy a ganar plata solamente con las entradas que me va a pagar el señor, lo pienso desde un lugar de ecosistémico y empiezo a ver las conexiones que tengo con los proveedores, con todos los actores que intervienen. Pero obviamente mi mente tiene que mirar desde otro lugar. Esto es co-creación, señoras y señores. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos el Estado recaudando de todos los actores. Ok, el siguiente capítulo fundamental, que yo considero también que el campo de las industrias creativas de la cultura todavía no ha entendido la importancia de esto, que son los públicos. ¿Sí? Públicos, llámese lector, audiencia, espectador, consumidor, como quieran llamarlos. ¿Sí? Como antes decía, si no hay un público, ese acto creativo no se convierte en un bien de cambio, ¿se acuerdan? Así que mi preocupación como emprendedor, como director de cultura de un municipio, como dueño de una sala de teatro, tiene que ser entender, comprender y establecer vínculos directos con ese público. Porque de nuevo, una silla tiene valor de uso, no importa si la tengo aquí, la tengo en un depósito, la silla tiene un valor de uso y eso le da un valor de cambio, un valor económico, dependiendo del material, dependiendo del diseño. En el campo de la cultura, el público deja de ser un agente pasivo que consume lo que se le dice para ser un agente activo, que es el que dota de valor de cambio a las propuestas culturales, a los actos creativos. ¿Sí? Y en general somos, yo diría, hasta negligentes en nuestra relación con los públicos. Porque cuando uno va a una sala de teatro, a mí nadie me pide mi dirección de email, por ejemplo. Yo voy, compro la entrada, me siento, me gusta, no me gusta, aplaudo, me voy. Y soy un absoluto desconocido. Y pasa en absolutamente todos los campos. ¿Por qué no me pide mi dirección de email para establecer un vínculo y construir una relación y escuchar lo que el público también quiere para yo también adaptar mi propuesta a los intereses del público? ¿Sí? Entonces,
Entonces miren esta imagen, imagínense esa maravillosa exposición donde no va nadie. ¿Qué valor tiene? O sea, si nadie la va a ver, no tiene ningún valor, es realmente un fracaso. Entonces, el público en el campo de la cultura excede la categoría de cliente, no es solamente el que paga, sino que es quien dota de valor y de trascendencia a la propuesta de este sector. Es un actor esencial. Sin público, sin audiencia, no hay bienes culturales, solamente tenemos actos creativos. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo estoy diseñando mi modelo de negocios, tengo que ver dónde va a parar mi público en todo este proceso, cómo me voy a vincular, cómo construimos los públicos de este siglo. Y volvemos al tema de, que ya lo trabajamos, así que lo voy a pasar rápido, que es esencial en esta época el desarrollo de la co-creación, ¿sí? Que ya lo vimos al principio. Y por último, lo que hablábamos antes también con Clara Mónica, entendemos que necesitamos entonces desarrollar conocimientos, habilidades, competencias completamente diferentes. Y aquí es donde el campo de la academia, exacto, necesita entender cómo formar a estos emprendedores y a estos agentes que llevan adelante estos procesos productivos. ¿Sí? Porque necesitamos desarrollar la creatividad, necesitamos la flexibilidad cognitiva, que pueda aprender de manera permanente, que pueda, la inteligencia emocional, ¿sí? Como competencias fundamentales, porque todo esto es emoción, todo esto es sentimiento, todo esto es contacto humano. Entonces, bueno, esto un poquito contarles lo que mi trabajo es justamente desarrollar modelos de medición de cuáles son las motivaciones, cuáles son las competencias que los emprendedores utilizan. Y fíjense, por ejemplo, en este caso, este es el caso de un emprendedor, estamos hablando del mercado, y yo le pregunto, bueno, ¿a dónde va a parar tu capacidad comercial? Y este señor me dice, un 8. Y toma riesgo, y toma decisiones, y la visión estratégica. Esta es una persona que está viendo el mercado, entendiendo el mercado. ¿Qué es lo habitual en el campo de la cultura? Este otro escenario. Estamos pensando en el mercado, lo comercial no aparece, la toma de riesgo no aparece, ¿sí? La toma de decisiones no aparece como una competencia relevante. Claro, porque esta persona está pensando en el conocimiento del sector, en la experiencia, en la calidad. Pero si esta persona quiere abrir un local a la calle, yo lo tengo que prevenir. Si tú no desarrollas esas otras competencias, en 3 meses tuviste que cerrar. Entonces tenemos que ir hacia modelos más científicos para entender cómo formar al sector y cómo dotarlos de conocimientos que sean los que se necesitan en este sector. Bien, este es por ejemplo un ejemplo de lo que hicimos el año pasado con Clara Mónica, con Banasta. Desarrollamos 2 diplomados, 2 cohortes en medicina y para toda la región, justamente sobre base de todos estos principios. Y toda esa gente creo que está muy contenta, ¿no? Clara Mónica. Entonces, lo que estamos haciendo es desarrollar estos modelos de formación, justamente tomando en cuenta todos estos. Empezamos ahora en Panamá también, en septiembre. Y bueno, un poco para sintetizar. Primero, el paso de la era industrial a la era del conocimiento es lo que está generando un nuevo modelo de producción basados en activos intangibles, que son la materia prima del campo de la cultura. Ojo, ¿sí? Recuerden todas esas empresas que no necesariamente son el campo de la cultura, pero que usan los intangibles para ser líderes en su mercado. Recategorizar a la cultura como un sector productivo con múltiples beneficios que generan riqueza material, identidad. La economía creativa como un punto de encuentro entre la economía, la tecnología, el desarrollo sostenible, etc. Y en esta nueva economía, bienes y servicios adquieren valor con su uso. Y eso es fundamental para entender cómo desarrollamos modelos de negocio. Son inagotables, ¿sí? El conocimiento, la creatividad es inagotable, es infinito. Nosotros, los especialistas, debemos formarnos para atender esta complejidad. Y eso también es corresponsabilidad, por eso co-creación con los ámbitos académicos, de dotarnos a nosotros de los conocimientos. Los liderazgos deben tomar la co-creación y la economía creativa como base para el desarrollo de estos procesos. Y
como estamos viendo, este sector se perfila como un sector de alto impacto económico y productivo. Ya lo sabemos, por eso en Panamá, en Colombia, hay una ley naranja, hay un presidente que está hablando de economía creativa, ¿sí? No es casual. Ustedes son todos los pioneros del sector, ¿sí? Entonces, los emprendedores, gestores, docentes, funcionarios, tenemos que desarrollar las competencias, formarnos en estas pedagogías y poder hacer frente a todos estos desafíos. Señores y señores, muchas gracias.